Si al principio el discurso de Javier Corral, pues, ¿qué podíamos pensar? Pues un discurso de Javier Corral, o sea, el estilo propio de Javier Corral, que poco a poco tendrá que ir tomando la posición fundamental, no del legislador, no del hombre parlamentario, sino del gobernador del estado, tomar la propiedad del discurso de un gobernador de un estado. A mí me llamó mucho la atención que la voz se le quebró cuando hizo alusión a su esposa, Cintia. Ahí hizo un espacio y parece ser que se le quebró un poco la voz a Javier Corral después de, pues, evocar a sus papás, a su mamá, principalmente. ¿Y a su abuela? Y a su abuela, y cuando llegó al nombre de Cintia, su esposa, como que se le quebró la voz y tomó un respiro para posteriormente, pues, mencionar su discurso. Estaba emocionado, eso es natural. Indudablemente que un hombre, porque él habló desde los años en que empezó en la actividad política, muy temprana a su edad, cómo constituyó siendo huérfano su vida, cómo fue que su abuela lo inspiró para llegar a los sitios que ha alcanzado a través de su vida. Y bueno, uno de sus sueños indudablemente fue el ser gobernador, y ayer se le cumplió ese sueño cuando tomó protesta como gobernador del estado. Eso indudablemente debe llenar de orgullo, de satisfacción, y sobre todo, yo eso no sabía, esos datos no sabía, que era huérfano, que había perdido a su madre, a su padre, a temprana edad, 11 años, así lo dijo, y bueno, fue su abuela quien prácticamente lo fue conduciendo en lo que él considera su vida de valores o de principios, y de los cuales expresó que no se apartaría de ellos. Hace unos días vino aquí a Cuauhtémoc la senadora de la República, Graciela Ortiz González, y al platicar con ella decía: Javier Corral es un hombre honesto, y bueno, ayer lo expresó acerca de cuál es su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de creer en las cosas. Y el final de su discurso, que me pareció interesante, es cuando dijo: yo no voy a actuar como se ha actuado siempre, que llega el PRI al gobierno y protege a los del PRI. Llega el PAN al gobierno y protege a los del PAN. Llega el PRD al gobierno y protege a los del PRD. Llega Morena y protege a los de Morena. No, aquí es un gobierno sin colores, un gobierno con valores. Sí, efectivamente, parte de lo que llamó la atención. Otro aspecto que también, don Israel, y que incluso pues algunos periódicos lo sacaron, fue lo que mencionó Pablo Cuarón, que dijo que no es viable dar universidad gratuita. Y hay que recordar que era parte del discurso en campaña. Dice la información, el secretario de Educación, Cultura y Deporte, que habrán de tomar de protesta próximamente, dice Pablo Cuarón, declaró que no es viable dar la universidad de manera gratuita a todos los estudiantes, tal y como se prometió en campaña. Cuarón señaló que esas promesas de campaña son de corazón, pero no salen de la razón, por lo que no es nada viable y menos en las condiciones como se encuentra el Estado. Lo anterior luego de que el ahora gobernador realizara en campaña las promesas de dar universidad gratuita a todos los estudiantes de nuevo ingreso y a los que están en curso. Asimismo indicó que no se puede sostener las universidades sin ingresos propios, menos en las condiciones económicas. Pues fue claro Pablo Cuarón y dijo, pues por supuesto que no puede haber educación gratuita. Una cosa es lo que se dijo de acá del corazón, pero pues faltó la razón al momento de realizar el discurso de campaña. En el proceso de campaña que hay competencia, indudablemente, el candidato del PRI, Enrique Serrano Escobar, decía que daría becas o sería gratuita para los universitarios que tuvieran mayor de 8. Y uno de los anuncios que grabó Javier Corral expresaba que el candidato no iba a cumplir en eso, que él al contrario, todos tendrían eso. Pero ahora, ¿qué es la realidad? Bueno, pues el propio secretario de Educación, Cultura y Deporte, el señor Cuarón, Pablo Cuarón, cuarense por cierto, pues expresa que esto no es posible. Y ya me lo había dicho Israel, dijo, mire, ese concepto es sumamente alto. Darle gratuito a los estudiantes en la universidad es muy difícil.
Y ya me hizo unos números que no recuerdo, Israel, son tantos estudiantes en la universidad en todo el estado, que significa un gasto de tanto. Entonces, si el gobierno lo absorbe, va a ser totalmente difícil que lo pueda realizar. Aún habiendo condiciones económicas distintas, o sea, no habiendo problemas de dineros. Que por cierto, de la bursatilización, al gobierno que salió el día 3, le correspondieron 1.300 millones. Le corresponderá a Javier Corral 4.700 millones de los 6.000 millones que eran la bursatilización. Así se repartió la bolsa. Por tal motivo quedarán algunos proveedores para cobrar con este gobierno y ahí habrá la revisión de los conceptos, en fin. Pero aún no habiendo deuda, pensando en función de que no hubiese deuda, bueno, pues la verdad o la situación es que, de acuerdo con lo que me decía Israel, es una situación muy difícil no cobrar a los estudiantes en la universidad. Sería un monto sumamente difícil de poder con el presupuesto de Chihuahua, aún en condiciones de que no hubiese deuda. Dice, difícil de poder cumplir. Una carga muy pesada. Muy pesada. O sea, por la cantidad de estudiantes. Pero claro, eso se ve en las campañas y hay que entender lo que así es. En la campaña es una cosa y ya en el gobierno es otra realidad. Y se lo digo por la experiencia que he vivido.